Hola, hola, hola. Buenos días, buenos días. Es Diana Margarita Cantón Martínez. Voy a grabarles la segunda parte de mi libro, El último aviador. Es de la segunda parte, el epígrafe 3, titulado Obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Sí, si los hombres aplicaran ese mandato bíblico de Hechos 5:29, serían más felices, libres y pacíficos. Hasta en la llamada célula fundamental de la sociedad, la familia, los cubanos hemos sufrido, como otros pueblos, las trágicas secuelas de la mística de gobernantes imperfectos, pero que a veces hemos idolatrado como a becerros de oro. Toda mi familia, como tantas, ha sido reprimida, hostigada, perseguida desde siempre por regímenes políticos dictatoriales como el machadista, el batistiano y el castrista. A pesar de nuestro origen social, campesino y por ende humilde, solo por amar la libertad y la verdad. Aunque hubo algunos comunistas fundadores en mis antepasados, los de la vieja guardia o la Sagrada Familia, como la llamaban, la mayoría han sido cristianos católicos y protestantes. Actualmente mi madre y mi hermano y mi hermana son evangélicos. En mi hogar, como en la mayoría de los hogares cubanos, siempre se celebraron las Navidades. Se pedía la bendición antes de ir a dormir a los padres. Y estos pedían que Dios nos hiciera santicos. Se leían las oraciones de San Luis Beltrán, por ejemplo. Se celebraban los santos o cumpleaños y nuestros nombres casi todos tuvieron que ver con los santos católicos que aparecían en los calendarios. Santa Margarita, reina de Escocia, yo, Santa Tobías, con algunas modernizaciones paganas que servían también para perpetuar la memoria de los ancestros. Mi padre y hasta mi madre vendieron medallas de santos y a mí me bautizaron en el altar mayor de la Catedral de Pinar del Río para salvarme de la difteria y de otros tantos peligros que siempre me acecharían, pese a ser considerada la más dichosa de mis hermanos. De hecho, mi madre leyó la oración salvadora a mi propia hija en el cunero en 1983, cuando la atrapó una bacteria muy peligrosa, provocándole un uñero extraño que preocupó bastante a la familia y a la ciencia. Y yo lo permití porque aunque me hicieron creer que era atea y que ni dudas tenía, el argumento materno era aplastante. No vas a perder nada con eso, hija, vas a estar más tranquila. Y efectivamente, al otro día el antibiótico empezó a evidenciar su efecto curativo. Todavía recuerdo la saya de listas multicolores de tela corduroy con la que fui a una misa católica en un momento remoto de mi infancia, que me dejó grabada en la mente una sábana blanca y la representación de la piel del Cordero de Dios, Jesucristo. Siempre asocio este espíritu universal con ello, porque en realidad mi familia fue bastante ecléctica y no tenía hábito de asistir regularmente a la iglesia en ese tiempo. Quizás fue en Navidades, quizás en la Semana Santa, no lo sé con exactitud. Se hablaba bastante en casa de la Cuaresma y su bendición para las crías de pollo que tuvimos en nuestro arrabal de Rancho Grande, en Pinar del Río.
El comunismo llegó a abrazar a los cantones por la década de los 30, cuando el polaco Fabio Grobar visitó la ciudad natal, pero mi abuela paterna siguió siendo católica o protestante, como mi tía Fina, que después devino en fidelista cristiano comunista. Fina fue la que más me habló de nuestras raíces mambisas y comunistas. Mi abuelo Manuel María había pasado de liberal a comunista con 2 o 3 hermanos, Eduardo, Enrique. Se creó un mito familiar y social con eso. En realidad yo tuve contacto directo solo con mi abuelo campesino, que también llegó a comunista, hasta su muerte. Se dio cuenta, sin embargo, del engaño antes de morir. Mi abuela materna, Marcela, nada tenía que ver con esas cosas, aunque también el 1 de enero del 59, como casi todos, se compró un Fidel Castro de yeso y lo puso de adorno en la sala de la casa, pero sin dejar de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y finalmente con los adventistas del séptimo día, que fue con quienes se bautizó antes de morir. En mi memoria andan las atalayas y los cultos de entonces y el libro ilustrado de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, con el que mi abuela, casi analfabeta, me contaba historias bíblicas y antiguas, fabulosas. Aprendió a leer casi que con esos libros, revistas y la Biblia. Se puso lentes y por los 70 fue por primera vez conmigo a un cine. Mi familia siempre fue amante de la justicia y eso la llevó a una actitud contestataria al comunismo real desde los 60, como la tuvo antes con otros regímenes de la isla. Mi padre rápidamente fue acusado de microfraccionista, expulsado de los trabajos y apresado en una granja del Corojo, en San Luis y en la Sierra del Rosario, después de un juicio popular en el Parque de Maceo, actual Parque de la Independencia, en la ciudad de Pinar del Río. Al Corojo fui a verlo con mi madre y mi hermana alguna vez, y mi hermano también fue, Fidel. Se había enfrentado al robo, la corrupción de la nueva clase, el autoritarismo de los militares y tuvo la osadía hasta de rastrillarle el arma a un alto jefe, cuando todavía confiaba en el de la barbita. Rápidamente se desengañó cuando tuvo que ponerse a arreglar colchones de modo particular para proveer para su familia, lo cual era ilícito ya. Lo cogió la rueda de la ofensiva revolucionaria y fue a parar a la cárcel por rebelde e inadaptado social precoz. En 1980 tuvo que emigrar a Estados Unidos, pues hasta había sido desalojado de su chusmita, construida ilegalmente también cerca de la laguna que bautizó como el Tremedal, cuando inscribió en la pared: el azul no se puede tocar. Aquel casucho en el que vivía como un ermitaño lo había hecho con sus propias manos, pero hasta eso era un desafío para un gobierno que ha querido siempre controlarlo todo. En 1998 murió en Estados Unidos, en Miami, creyendo ya en Dios y no en los arreglos humanos, pero sin bautizarse ni comprometerse con ningún partido político ni religión. También mi hermana Maritza tuvo serios problemas en Cuba que la llevaron a Miami en 1980. Fue detenida y apresada a los 15 años por una causa que nunca pudieron probarle. Cumplió 5 meses y medio injustamente en Kilo 5 y medio de la carretera a Luis Lazo, junto a ladronas, asesinas. Una de ellas había matado a su propio hijo. Después estuvo Maritza en Kilo 8, pues su rebeldía juvenil había aumentado y la acusaron injustamente también de tenencia de drogas.
Cuando lo del Mariel la sacaron casi a la fuerza con presiones psicológicas como siempre seguirás presa en Cuba. En esta sociedad gente como tú no cabe. Estaba embarazada y tenía un niño de 17 meses que cuidaba a mi mamá en ese entonces. Había tenido yo que hablar con jueces, fiscales, con el jefe de la policía regional y con el de la prisión para que la salvaran, pues era injusto, abusivo el trato que le daban. En su último encarcelamiento llevaba una dieta reforzada, pues tenía factores de riesgo en su embarazo y no dejaban que le pasáramos los alimentos que requería y las medicinas que allí no le daban. Debido a estas arbitrariedades, la niña Blanca Mari nació en Miami en septiembre de 1980, prematura, y desde la adolescencia empezó a padecer de esquizofrenia y a tener muchos accidentes. Acoto que en 2020 falleció mi sobrina. Actualmente la tratan para desintoxicarla de la tendencia a consumir drogas. Por interceder por mi hermana, siendo todavía comunista, hasta muchos años después, por ceguera, fui amenazada hasta de ser detenida yo misma por desacato a la autoridad, a pesar de que mis quejas las presentaba desde la revolución. Era demasiado joven yo misma y mis padres no sabían reclamar nada. Tenían poco nivel cultural y carecían de buenas relaciones para sacar a flote su familia, que acabó quebrada, desintegrada, escindida. La desgracia de mi hermana Maritza marcó a su tercer hijo también. Él está detenido en Okeechobee, Florida, condenado a 20 años desde muy jovencito, lo que demuestra lo que en tara familiar puede desencadenar el comunismo y los regímenes políticos sin exclusión, por no poder, aun cuando quieran, resolver los problemas de la humanidad. Pero antes de suceder todo esto, en febrero de 1978, mi hermano Manolo, a los 24 años, fue asesinado en Rancho Grande, Pinar del Río, por mi propio tío René Martínez, por la simple razón de que le molestaba que pusiera sus discos un poco alto. Mi tío había salido hacía poco de la cárcel, donde vivió desde niño, pese a la Revolución Cubana y toda su obra educativa. René casi nació con ella, como yo misma. Se encontró, dijo, esa misma noche una pistola en un área de tomar cerveza y bailar, y la usó contra su sobrino para que no pudiera, dijo, comer más arroz. Así de sencillo, en tiempos que superan a los de Abel y Caín. Manolo había sido rebelde también. Tuvo conflictos laborales y sociales, sobre todo en el servicio militar obligatorio, donde hizo huelgas de hambre y todo, que lo llevaron a prisión, de la que parece que lo salvó una gestión comunista del tío político Ramón, esposo de Fina. Él fue de la seguridad del Estado en Matanzas. En los 70 se negó mi hermano a ir como tanquista a la guerra de Angola, de la que pudo escapar como de la enfermedad del dengue hemorrágico que llegó a categoría de epidemia. Así acabó quien pudo llamarse Julio por el santo del 12 de abril, pero que se llamó Manuel como mi papá y como mi abuelo paterno, cuyos ancestros de España seguro fueron otros Manueles. Ni mi papá, ni mi hermana, ni mis sobrinos de Miami han podido nunca regresar a Cuba, ni enviaron remesas familiares sistemáticas porque objetivamente no pudieron. Apenas sobreviven con traumas y enfermedades heredadas del totalitarismo que daña de manera especial a las familias más frágiles en lo económico, lo psicológico, sociológico. Mi hermana padece de depresión bipolar
y está deshabilitada. Además tiene problemas en el hígado. Su grave enfermedad data al menos de su adolescencia tan traumática y dura. Nos pasamos 25 años sin volverla a ver a ella y a mi sobrino Lázaro Manuel, que nació en Cuba y con el que se encariñó tanto mi madre por ayudar a criarlo desde el año de nacido en que lo separaron de su mamá al caer presa de nuevo mi hermana. El reencuentro familiar se produjo en Miami el 22 de marzo de 2005, cuando hicimos una breve escala de una tarde-noche para continuar hacia Denver, Colorado y Boise, Idaho. Ya había fallecido mi padre y mis otros sobrinos tampoco estuvieron. Creímos poder verlos al otro día temprano, pero no fue posible porque nos fueron a buscar al hotelito aclarando para ir al aeropuerto. El avión finalmente no salió hasta casi las 4 de la tarde. Muchas cosas quedaron por decirnos mi madre, mi hermana, mis sobrinos, mi hermano Fidel Cantón, no Castro, mis hijos, mi esposo y yo. Así llegamos 6 a la nieve y los otros quedaron al sureste de Estados Unidos, pero comunicándonos ya más fácilmente por teléfono y correo convencional, y con la esperanza de un reencuentro que se produjo en 2006 y posteriormente. Todavía no conozco a Richard, aunque a veces me responde desde la cárcel las cartas. Mis hijos solo conocieron a mi sobrina Blanca Mari. Maritza, sus hijos y nietos no conocieron a mi nieto Camilo Ernesto, que se quedó en Cuba. Los primos no se conocen indiscutiblemente. Eso es triste y doloroso, y es una tendencia que se está dando en Cuba en los últimos años, en que el éxodo es cada vez más masivo. Eso deprime a las personas, las llena de tristeza, nostalgia y añoranza. Qué distintas pudieran ser nuestras vidas sin esas barreras políticas y humanas. Mi madre temía morir, igual que mi padre, sin lograr ese reencuentro, que todavía no ha podido ser total. Sufre diabetes crónica, una cardiopatía, hipertensión arterial, problemas digestivos y nerviosos como secuela no solo de los años, sino del mal vivir. Mi hermano Fidel, el menor, se volvió esquizofrénico en 1994, a pesar de que era un joven sano que estudió técnico medio en planificación económica y que pasó el servicio militar en la Marina de Guerra. 3 años sin detectarle nunca ningún problema mental. Se enfermó por el acoso de la policía y la seguridad del Estado. No le daban trabajo, pues desde los años 60 intentó emigrar legal o ilegalmente del país. Tuvo un intento de salida clandestina que no pudo materializar por una delación. Era irreverente con el sistema, al que no le agradó su modo de predicación religiosa. Lo sorprendieron fabricando una balsa desde 1984. Lo multaron por encontrarle la policía un artículo artesanal en la caja de un muchacho que lo acompañaba en unas ventas ilícitas que realizaban para subsistir. Alguien en Viñales los delató, pues habían vendido varias veces allí y mi hermano predicaba también. Ese día mi hermano tenía su caja vacía, pues lo había vendido todo y no había una prueba real contra él. Lo multaron con una gran cantidad de dinero y le confiscaron incluso una única roba de malanga, una vianda o raíz, que había comprado a un campesino para llevarla a mi mamá, que estaba enferma. Este incidente abusivo, que todavía constaba en los antecedentes penales de Fidel cuando salimos de Cuba, fue el factor desencadenante de un complejo de persecución policial que llegó a ser patológico, paranoide, según los psiquiatras que lo atendieron allá
e incluso lo ingresaron por varios meses. Es esta una manifestación de abuso de poder y control por parte del Estado. Mi hermano llegó a sentirse un perseguido hasta de sus propios seres queridos. Estuvo hospitalizado en Guanito, en el Hospital Psiquiátrico Provincial, y actualmente está aquí deshabilitado laboralmente. Según los médicos, presenta instintos suicidas en etapas de crisis y, al igual que mi hermana, está diagnosticado de depresión bipolar. Hasta yo misma he tenido ese entre tantos diagnósticos diferentes. El confirmado en Boise, una depresión media, ansiedad y trastorno postraumático. Mi madre nunca simpatizó con el comunismo porque siempre pensó que iba contra Dios y la familia. Nunca entendió que se delataran padres, hijos, hermanos, por ninguna causa. Toda mi familia temía por mi vida y por mi libertad física en la isla, al igual que mis amigos, pues llegué a ser una activa opositora política y disidente. Mi esposo e hijos también fueron dañados por el sistema. Perdieron o no obtuvieron carreras porque velaban cada desliz que cometían para atacarme a mí. No pudimos obtener determinados empleos o los perdimos simplemente por ser independiente o familiar de una independiente. Por ejemplo, mi esposo Luis Ruiz no pudo seguir trabajando de barbero por cuenta propia debido a una delación a la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT. Mi hijo Giovanni fue expulsado del Instituto Superior Pedagógico al concluir el segundo año en la carrera de inglés. A mi hija años después ni la dejaron entrar por ser una cantón. No era apta. Situaciones como esas, después de mi expulsión laboral en 1996, afectaron psicológicamente a toda mi familia, que aún no se ha podido recuperar totalmente del daño antropológico y que quizás no lo pueda lograr nunca más. Marta Beatriz Roque Cabello visitó mi casa y la de mi madre y hermano después de los ciclones Lili e Isidore en el 2002. Fue al Rancho Grande, un barrio marginal, mitológico casi, al que aún no ha ido Fidel Castro que yo sepa. Mi nombre y hasta el de mi madre aparecieron en el libro gubernamental Los Disidentes, entre comillas, para desacreditarnos y presentar a Marta como ladrona y a nosotros como ingenuos instrumentos de ella y el imperialismo yanqui. En ese mismo libro aparezco en varios lugares como contrarrevolucionaria. Hay 2 fotos mías, una junto al señor Keyson en casa de Héctor Palacios en el lanzamiento de la antología Ojos Abiertos del proyecto de bibliotecas independientes de Cuba, en el cual aparecen una carta mía a mi padre en Miami y un testimonio autobiográfico y otra foto en la residencia del jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en el taller de ética periodística del 14 de marzo del 2003, paralelo al ayuno que concluyó con la detención y juicio sumarísimo a más de 75 disidentes cubanos, lo que se conoció como la Primavera Negra de Cuba. Mi madre apareció con el número 10 en ese libro, sin ser política, después de mí, y el opositor René Oñate Sisto. Realmente la visitó, como a otros de la sociedad civil que ni eran políticos ni disidentes conscientes. Marta ayudó a muchos en varias ocasiones como parte de su proyecto de asamblea para promover la sociedad civil. Mi familia firmó diferentes planillas que se pasaron para mejorar las condiciones de las cárceles cubanas, para que sean visitadas por extranjeros representantes de la Organización de Naciones Unidas, para que den
la amnistía a los presos políticos y de conciencia para que se elimine la pena de muerte. Todos corríamos grave peligro allá por acusarnos de lo que no éramos. Por eso 6 de mi familia estamos hoy en Boise, Idaho, o en Miami, Florida, Estados Unidos, como refugiados. Fui muy hostigada telefónicamente en Cuba, mi hija también, y hoy padece una tiroiditis crónica y un trastorno histriónico de personalidad debido al estrés que sufrió, pues no nació con ellas. Y también padece depresión. En su presencia fui advertida por la seguridad del Estado de que me aplicarían la ley de asociación si me reunía con más de 3 personas en mi casa, hasta para hacer una tertulia literaria. Me podía costar por lo menos 10 años de cárcel, con todo lo que ya había hecho. Eso fue ni más ni menos que en el contexto de la conmemoración del natalicio de José Martí, el 28 de enero del 2005. Cuando fui expulsada del partido y el Ministerio de Educación, mi hija tenía 12 años y ese evento la marcó especialmente a ella por estar en la adolescencia y a mi hijo, que era un joven de 21 años también. Él no ha querido tratarse, pero padece ansiedad severa, depresión que disimula trabajando y divirtiéndose en exceso cuando puede. Presión alta, ya tuvo un pichón de infarto con 36 años. Actualmente está remitido al cardiólogo y está presentando ataques de pánico. Fui a parar entonces a una sala de psiquiatría para estudio en el año 97 en Cuba, pero el manicomio de campo y manicomio de ciudad son otros testimonios y novelas de una Serafina Aviador que les contaré después. Lo anterior fue sedimentando mi conciencia hasta llegar a convencerme de que tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Bueno, pues esta es la tercera parte, como les decía, de diálogo con el investigador. En la próxima ocasión les leeré la parte 4, o sea, la segunda parte del libro, El último aviador, novela, y la parte 4, o sea, la parte 2, el epígrafe 4, se los leeré en la próxima ocasión, y se llama Hay locuras que no vale la pena curar, que se basa en el testimonio que presenté al concurso El Heraldo de Cuba en La Habana, como parte del proyecto de Bibliotecas Independientes de Cuba, lo que llevó a la cárcel a muchos periodistas independientes y a muchos bibliotecarios independientes también. Pues entonces que tengan un bonito día a todos y gracias por escuchar esta grabación. Bye.